30 vamos a dar inicio a la conferencia paralela con la maestra Adelaida y para que estén atentos y puedan hacer el cambio de sala a tiempo, ¿sí? Y a continuación vamos a presentar la siguiente conferencia, que está a cargo de la doctora María de Lourdes Beltrán y del doctor Ricardo Vázquez, y la conferencia está titulada Aplicación de la metodología de los sistemas suaves de acción al diseño curricular. Entonces cedo la cámara y micrófonos. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por tu presentación, Rosario. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a presentarles justamente los elementos de la metodología suaves de acción al diseño curricular, que es algo que nos está ahorita preocupando en la ESIME, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán del Instituto Politécnico Nacional. Esta ponencia la desarrollamos entre su servidora, María de Lourdes Beltrán Lara, y el doctor Ricardo Vázquez Morán. Para poder contextualizarnos, estamos retomando justamente lo que afortunadamente aprendimos en el seminario de la pedagogía contemporánea y retomamos lo que es la holoversidad. El tránsito de la universidad a la holoversidad es una utopía académica de naturaleza transdisciplinaria que construimos a la luz de la inteligencia colectiva, la teoría general de sistemas y la pedagogía contemporánea, con la finalidad de propulsar el mejor mundo posible y deseable para todos y cada uno. De Julieta Valentina García. En este sentido de que una utopía nos sirve como una meta para llegar en estas propuestas de caminar y realizar procesos de construcción. La que sigue. Ahora que hablamos de holoversidad, pues tendríamos que definir qué es el holoverso. Y bueno, pues siguiendo en la misma temática a la doctora Julieta Valentina García Méndez, pues se define como la articulación del multiverso, la biosfera, la antroposfera, es decir, todos los universos posibles, reales, paralelos, imaginarios, presentes y por venir, del que provienen los contenidos curriculares y su despliegue didáctico. Es decir, todas las formas posibles que influyen en el contenido curricular y que en ocasiones, pues, digamos, en el proyecto escrito no están, pero en la vida real se hacen presentes y que son fundamentales para la mejor aplicación. En este caso, lo que requerimos es transformar la cultura curricular y en esto lo diferenciamos de un mapa curricular. Un diseño curricular implica que toda la comunidad docente participe para que haya una interconexión entre todo el proceso. Veremos más adelante cómo se da esta conexión. De tal manera que al participar todos se comprometan y se lleve a cabo. Y no únicamente nos llegue el mapa curricular elaborado desde una secretaría o desde algún puesto y lo tengamos que hacer porque no hay ese compromiso y entonces lo dejamos de lado. De tal modo que tenemos que involucrar a los docentes a través de un proceso de investigación en donde hay una extensión y una proyección social. Si queremos establecer el perfil de egreso, necesitamos la proyección social. Un ingeniero, que en este caso es lo que estamos formando en esta escuela, necesita resolver problemas sociales, innovar situaciones sociales y entonces eso es lo que vamos a desarrollar.
de tal manera que tenemos que cumplir con las funciones sustantivas de la educación que se expresan en múltiples acciones. La holoversidad es un proyecto pedagógico que expresa las categorías de mayor relevancia, holones, que sería justamente esta integración de distintos momentos. Para la ingeniería son ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y diferentes alternativas de salida. Su despliegue en las comunidades ecosóficas, que sería una interacción generalizada, no nada más que aprendan lo propio de la ingeniería y las disciplinas, sino que con el compromiso institucional lo pongan al servicio del mundo, ya no nada más de la patria, sino a nivel mundial. Y además con una visión holística, que son las jerarquías relacionales de las diferentes asignaturas y el compromiso que adquirimos para la formación de este perfil de egreso, que permite desplegar los proyectos pedagógicos de una manera informativa y formativa, pero a partir justamente de implicar a todos y cada uno de los docentes que participamos en cada una de estas currículas. Todo este análisis pues se propone desde una perspectiva sistémica, en este caso para la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, que se imparte en el Instituto Politécnico Nacional, donde los elementos a interactuar pues son la política del Instituto Politécnico Nacional, sustentada sobre todo en el Programa de Desarrollo Institucional 4.0, que es el que nos rige, los objetivos, necesidades del entorno social internacional y nacional, es decir, las políticas de proyección, hacia dónde queremos llevar a los futuros profesionistas, los avances científicos y tecnológicos y pedagógicos, el dominio del lenguaje para la comunicación, para hallar una comunicación efectiva, para interactuar todos y con cada uno de los actores de común acuerdo y en función del mismo objetivo. La necesidad ecosófica, sobre todo para apoyar y para dar soluciones y transitar hacia tecnologías limpias en apoyo de la Agenda 2030 propuesta por la ONU. Entonces, como vemos, pues es un compromiso muy importante para nosotros el establecer una currícula adecuada. Y entonces, como ya se vio, tenemos que manejar el aspecto político, el administrativo y el propio pedagógico. Se pretende sentar las bases para transformar a la comunidad educativa capaz de diseñar un modelo curricular acorde a lo que se nos ha indicado en el modelo 4.0. En este caso es transformar la cultura curricular para que participen, para que todos sepamos hacia dónde vamos y efectivamente llevemos hacia eso nuestra cátedra, que si no lo hacemos se sigue sustentando en cátedra y no en una propuesta de desarrollo activo y de una visión hacia el futuro. Partiendo de este simple análisis de causa-efecto lineal para el ámbito del quehacer educativo en la actualidad y de cara a la posmodernidad ante una sociedad del conocimiento, hay que transformar, por lo que proponemos como alternativa, siguiendo a Julieta García, el paradigma de holoversidad como sistema abierto de educación superior, en donde uno de sus principios es que la educación como objeto de estudio implica las áreas ética, estética, ecosófica y ontológica, donde la subjetividad opera con diferentes registros de la realidad y hace necesario construir sistemas subjetivos organizados. Estos diferentes registros serían justamente desde donde los maestros están manejando los contenidos a nivel individual.
este proceso hacia la holoversidad implica cambiar de esta individualidad hacia una propuesta colectiva en donde a través de lo que está replegado en la individualidad se despliegue y finalmente se implique en el proceso cotidiano de la impartición de los conocimientos. Bueno, para llevar a esto, pues partimos del pensamiento sistémico, el cual representa un elemento o un instrumento eficaz, ya que siguiendo a O'Connor y a McDermott, es capaz de contemplar el todo y las partes, así como las conexiones entre las partes y estudiar el todo para poder comprender dichas partes. Aquí, por ejemplo, presentamos que el pensamiento sistémico lo podemos visualizar con este rugby, en el cual podemos desarticular parte por parte, analizarla, ver cuál es su conexión, ver qué función tiene, y esto pues nos crea todo un concepto, una lógica de cómo están articulados y en función cómo operan para programarlo de acuerdo a todas las caras que debe de cubrir. Esto, si lo contrastamos con respecto a cada una de las partes desarticuladas, que le llamaríamos reduccionismo, y que simplemente quedarían sin articulación, sin la lógica, en un simple montón de piezas, pero que no desempeñan la función de lo que sería este cubo rugby, y que es tan divertido. De tal manera que me atrevo a decir que actualmente tenemos una cultura organizacional en donde hay esta desestructuración, no hay esta visión sistémica que tendríamos que tener para integrar y entre todos ir hacia lo que nos proponemos como un todo. De tal manera que al pasar a hacer este tránsito del modelo práctico que tenemos cotidianamente hacia un modelo de holoversidad, nos volveríamos una organización inteligente, como dice Peter Senk. Una organización inteligente es una organización donde la gente expande continuamente su aptitud para crear los resultados que desea, donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento y donde la aspiración colectiva que le da en libertad y donde la gente continuamente aprende a aprender en conjunto. Y justamente eso es lo que se busca en un diseño curricular, que todos participemos, que todos creemos, pero que se vuelva un proceso sistémico y no como ahorita sucede un mapa curricular en donde se han unido diferentes asignaturas, pero no hay este sentido de integración. Para este rediseño curricular se desarrollará desde una perspectiva también holística, proceso en el cual cada uno de sus elementos interactúan formando una estructura que responde a un contexto macro, la sociedad, a un micro y a saber el perfil de egreso que pretendemos formar a partir de los recursos de que disponemos y de la cultura curricular que se maneja y debe de transformarse. Para la transformación del planeta es primordial entender qué información proporciona cada elemento del sistema, con el fin de observar de qué modo se influencia, intercambia, interaccionan, ya que el resultado pasará a formar de una nueva realidad sistémica, como lo enuncia Julieta García. Los sistemas son conjuntos cuyos elementos se encuentran en interacción generalizada. El problema principal consiste en estudiar su complejidad organizada. Es decir, aquí lo que buscamos es que incluyamos todos los escenarios para poder generar una muy eficiente currícula
para desarrollar a los futuros profesionistas. De tal manera que lo que pretendemos es justamente crear una red en donde haya esta interacción, teniendo como finalidad la creación de la currícula. La creación de redes de trabajo académico que influyan en el conjunto para generar una formación integral mediante cambios adecuados a los avances de la ciencia y la tecnología para la sociedad, sobre el común denominador del lenguaje de las ciencias de la educación, lo cual dará como resultado un currículum flexible y pertinente, adecuado a las necesidades del momento sociohistórico en función de la integración de los recursos y constante evaluación y retroalimentación. Si tomamos en cuenta el avance tan rápido que está teniendo la ciencia y la tecnología, no podemos seguir los cartabones que nos da la SEP y todos los procesos en donde la currícula se tiene que reestructurar y adecuar cada 5 años. Para las carreras de ingeniería esto representa mucho tiempo, de tal manera que tenemos que estar haciendo este proceso continuamente y se puede hacer si es que estamos en esta red que interactúa. Para dimensionar, en este caso, o para afrontar en la propuesta, pues primero necesitamos ver la estabilidad de un sistema. Es decir, nos referimos a la estabilidad como el tamaño que tenga, la proporción, la cantidad y diversidad de subsistemas que abarque, es decir, todo lo que se involucre, el tipo y grado de conectividad entre ellos, es decir, las relaciones que tienen y sus funciones. Y todo esto, sobre todo para identificar que mientras más estable es un sistema, este se encontrará con mayor resistencia al cambio, es decir, partiendo de la cultura que hoy vivimos, y si nosotros implementamos esta nueva propuesta, lo que va a ocurrir es que van a haber partes que van a generar esa reticencia. En este caso, hablamos de sistemas cerrados que no se refuncionalizan, es decir, que no se aperturan y tienden a hacerse obsoletos en poco tiempo y desaparecerán por seguir ese camino. Generalmente son los autoritarios en los que el poder está en ciertos grupos que se opondrán al desarrollo equitativo de todo. Es decir, anteponen los intereses de grupos antes de seguir el objetivo que perseguimos de manera sistémica. De tal manera entonces que en este caso se nos complica más porque la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica la compartimos con la unidad de Zacatenco y ante profesiones tiene que tener la misma currícula, por lo cual tendríamos que trabajar para integrarnos en red con los docentes de CIME Zacatenco. De tal manera que nos llevaría a conocer el sistema, analizarlo y establecer un razonamiento sintético para saber dónde intervenir generando nuevas conexiones y con ello ir involucrando a todos los maestros para integrarnos. Para encontrar este punto de intervención en el proceso analítico debemos de buscar respuesta a la pregunta: ¿qué frena el cambio del sistema hacia la holoversidad? Cuando tengamos elementos para responderla, ahí es donde habrá que empezar la transformación del sistema para flexibilizarlo. Esa respuesta ya la tenemos, es un proceso que hemos ido desarrollando y justamente lo que frena el cambio es que en muchos casos las academias que constituyen la carrera están como feudos y entonces son autoritarias, son verticales y no permiten esta flexibilidad. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Perdón.
El cambio, el cambio de mentalidad en el ámbito educativo que exige las actuales circunstancias frente al paradigma de la cultura integral lleva a plantear la transformación hacia la holoversidad, es decir, un modelo para la educación superior que busca resignificar las percepciones, los saberes y las prácticas sociales y escolares. Asimismo, para poder efectuar este cambio de mentalidad, se usará o aplicaremos la metodología de los sistemas suaves de acción, la cual proporciona una visión holística para establecer las mejores estrategias de acción entre, digamos, todos los actores que se están involucrando en la propuesta. Al participar todos, entonces generamos esta red. Si vemos la definición de lo que es la metodología de los sistemas suaves de acción, sería una puesta en práctica para refuncionalizar y pasar del esquema tradicional al de holoversidad. Siguiendo a Chetland y Scholz, definen esta metodología en donde el interés se centra en un grupo de principios organizados, metodología, que guíen la acción para tratar de administrar en el sentido amplio situaciones problema del mundo real. Está basada en el pensamiento de sistemas y es aplicable para la toma de decisiones en torno a acciones con propósito definido que intenten cambiar situaciones reales constructivamente. Esta metodología se aplica sobre todo en problemas de índole social, como es en este caso en donde tratamos de integrar a los profesores para que participen propositivamente en este proceso. De aquí nada más, bueno, esta metodología pues nos permite confrontar, digamos, el mundo real con respecto a lo que está puesto sobre el currículum y iniciar un debate reflexivo entre los integrantes de la comunidad para generar o pasar de un sistema cerrado hacia un sistema abierto y flexible y en constante evolución. Es decir, que cada uno de los miembros participe, aporte y sume directamente hacia lo que es la propuesta. Los modelos de sistemas de actividad humana sirven para hacer hallazgos en torno a la situación real que ha generado interés, seleccionar sistemas de actividad humana pertinentes sobre una base epistemológica, diseñar modelos alternativos, usar los modelos para cuestionar las situaciones del mundo real o las fases de comparación, usar la comparación para definir acciones con propósito definido que mejorarían el problema original y nuevamente reiniciar el ciclo con el fin de poder cambiar fácilmente la estructura de acuerdo a las condiciones que nos estén dando el contexto. De tal manera que entonces vamos a tomar en cuenta a todos los que participamos a través de la interacción de las academias y entonces veremos que cada uno de nosotros tiene una concepción del mundo especial y es la que nos lleva a impartir nuestras asignaturas y esa concepción del mundo nos da la idea del mundo que percibimos, de tal manera que al empezar a hacer cuestionamientos acerca de esto y compararlos, nos van a resultar un cierto proceso que sería el de saber qué es lo que cada uno está manejando, lo que cada uno de los docentes está impartiendo y por qué lo está haciendo así, pero teniendo como finalidad el perfil de egreso que tendríamos que cambiar
para llegar a ese perfil de egreso entre todos. Y en donde tomamos en cuenta a través de esto la praxis que ya tienen los docentes, sobre todo en este cambio. Al aplicar esta metodología tendremos un todo con propiedades emergentes, una estructura y un proceso con olones, en donde debe señalarse un proceso de comunicación y de control a partir del cual se plantea el problema de diseño curricular como un sistema, o sea, aplicar la metodología de sistemas suaves de acción, formulando olones pertinentes en relación con los aspectos que involucran el desarrollo curricular en torno a la carrera que compartimos entre las dos unidades, Zacatenco y Culhuacán. Y sobre todo aquí los olones, que son estas áreas, las estructuraremos con comunicación entre los docentes de Zacatenco y de Culhuacán, ya sea de áreas básicas, áreas de ingeniería, que estén retroalimentando, fortaleciendo, criticando los contenidos, y de las áreas de formación especializada que van a dar enfoques de atención hacia problemas que nos marca la educación 4.0. Y tomando en cuenta que transversalmente tenemos que integrar las áreas que se han denominado de humanidades y de economía. ¿Por qué? Porque es a donde el ingeniero va a transitar en su práctica profesional. De tal manera que entonces este proceso para poder llevar a cabo esto involucra el cómo lo administramos, qué lógica seguimos y de qué cultura pasaremos a otra. ¿Por qué la de administración? Si el problema es justamente cómo nosotros docentes interactuamos, entonces tenemos que integrar todos los cómo y los qué pretendemos cambiar para que estemos todos de acuerdo. La situación considerada para problematizarse, que sería el rediseño curricular, que es parte de los asuntos humanos, porque por lo que cada uno de nosotros como docentes tenemos algo que decir, pero debemos de no perder la imagen del perfil de egreso. Y eso es uno de los elementos que nos ha faltado a nosotros. Al aplicar la metodología, la finalidad será reflexionar y aprender sobre esta historia, integrando los solones hacia la reforma curricular. Se buscará consenso para establecer un lenguaje común, porque cada quien habla desde su disciplina, pero también involucraremos esta transdisciplinaridad que es tan necesaria para esta nueva construcción hacia la holoversidad, en relación con una concepción del mundo, que en este caso sería holoversidad, que es la más pertinente para este momento histórico, y en este caso sugerir los cambios pertinentes. La lógica de las situaciones sería cómo manejar estos contenidos para que haya este despliegue de conocimientos e implicación con la realidad en la que estamos. De tal manera que la cultura, la acción contextual en la comunidad en cuestión, nos revelará las características específicas y únicas que nos llevarán a la finalidad de la construcción de la currícula. ¿Quiere explicarlo? Explico como gusta. Perdón. Bueno, aquí vemos justamente una representación de los aspectos diferentes que van a participar. La historia, que es una situación problema del mundo real actual. Sí tenemos una historia y una trayectoria en cuanto a Instituto Politécnico, en cuanto a cine, pero eso sería llevarlo hacia una organización inteligente, como nos lo menciona Petersen, para adecuarnos a ese momento histórico. De tal manera que también tenemos que ver el aspecto político interno, cómo manejarlo para que
ya no sean los feudos los que ganen, sino que nos integremos en un sistema. Y por eso vemos la situación como una cultura y eso involucra análisis de intervención, análisis del sistema social y del sistema político que nos van a dar el flujo cultural de transformación. Por otro lado, tenemos que hacer este ejercicio con todos los participantes, trabajo interdisciplinario entre lo que queremos y lo que está dándose en la realidad. El proceso de aprendizaje, cómo lo estamos manejando y cómo se quiere realmente. Y el desarrollo curricular en esta red, cómo lo queremos y cómo se ha manejado en el mundo real. Tenemos entonces que comparar las diferencias entre los modelos deseables y la realidad. Los cambios deseables y los viables, porque podemos querer maravillas, pero no podemos llegar a eso y entonces hay que ver qué es lo viable y qué acciones tenemos que seguir como comunidad integrada Zacatenco y Culhuacán para que este flujo de análisis basado en la lógica y en el proceso cultural general nos lleve a esta propuesta curricular con un enfoque hacia la holoversidad. De manera que para la metodología de los sistemas OES de acción es importante formular los nombres de estos sistemas pertinentes. De manera que siguiendo a Checkland y a Scholz, aquí se les llama definición raíz, por la razón de que se expresa lo esencial de la percepción que generará el modelo que después será comparado con la realidad. Primero a contextualizar un poquito. De tal forma que el proceso de transformación no es otra cosa que en la percepción de una entidad que cambiamos por otra entidad mejorada, por la cual una identificación raíz es un sistema que hace X, donde X es A, en este caso el proceso de transformación particular desde una concepción del mundo. Y en donde tenemos la entrada, en este caso, de entidad, que son los referentes como el modelo educativo institucional, la educación 4.0, que es lo que queremos implementar, la praxis de cada docente, el expertise de cada docente, y que todo esto está replegado como proceso. Sin embargo, una vez que nosotros, digamos, desplegamos e introducimos cada uno de estos elementos, vamos a generar ese proceso de transformación en función o como teniendo como objetivo el perfil de egreso y teniendo para esto implicando lo que es la salida de entidad que nos va a dar una currícula adecuada al contexto en donde todos interactúan. Esto entonces involucra definiciones raíz, que sería el sistema de hacer la currícula mediante la participación de Y, que somos todos los docentes, y así lograr que Z se integre al cambio, o sea, que toda la comunidad nos integremos a este cambio hacia la holoversidad, de tal manera que esto nos da para manejar esta transformación lógica y cultural, este acróstico CATMOR, donde la C se refiere a los consumidores actuales, que serían los alumnos, hacia dónde van, qué es lo que esperan de esta formación de ingeniería, quiénes son los actores, o sea, los que harían la transformación, que somos los docentes, y M es la concepción del mundo hacia la holoversidad. ¿Por qué digo hacia la holoversidad? Porque lo tenemos que ir construyendo poco a poco y es un cambio de pasar de algo vertical a un proceso horizontal
que no va a ser fácil hacerlo de manera inmediata. ¿Quiénes son la oposición? Obviamente los maestros que están en su nicho de confort y que no quieren transformar sus procesos y que van a seguir dando siempre su materia como si fuera cátedra y no donde implique la acción del alumno para que llegue a la autonomía. De tal manera que también tendremos restricciones del medio, como son elementos fuera del sistema, que es en esta toma de datos, que sería el apoyo institucional para poner nuevos aparatos, nuevas organizaciones en los laboratorios, en fin, entonces nos enfrentamos a todo esto, pero por el momento lo que nos está interesando es justamente esta transformación lógica y cultural para que ya una vez teniéndola podamos hacer frente a las oposiciones y a las restricciones. El buen diseño de tales definiciones se basa sobre todo en los verbos expresados como entidades o esencias de la actividad, ya que dan pie a la integración o a la estructuración de lo mínimo necesario para efectuar dicha transformación. Por lo cual podemos decir que las estructuras de Olones se basa en dependencias lógicas experienciales, el análisis lógico del núcleo de una transformación muestra que cualquier conversión de una entidad de entrada en otra relativa a esta, solo que mejorada, en la salida puede juzgarse o valorarse como exitosa o no exitosa, de acuerdo con los siguientes aspectos, lo que es que sea eficaz, que tenga eficiencia, que tenga efectividad y sobre todo que maneje o esté dentro de la ética. De tal manera que entonces para llevar a cabo esta transformación tomaremos en cuenta los tres aspectos de intervención, que sería el sujeto, el candidato o solucionador y el propietario. Los propietarios son las comunidades, el sujeto que queremos que transforme su concepción del mundo y por lo tanto esto involucra un sistema social en donde tenemos que tomar en cuenta el papel que tenemos como docentes, la norma institucional, como es el modelo educativo institucional que ha propuesto una educación integral de acuerdo al modelo 4.0 y sobre todo el aspecto valorativo de la comunidad, los valores institucionales y que esto tiene que darse cotidianamente a través del despliegue de la currícula. También analizamos el sistema político y habrá de seguir un modelo general, en este caso el MEI, el modelo educativo institucional, y sobre todo el enfoque a la educación 4.0. Para poder elaborar el análisis, lo primero que se debe de hacer es preguntarse si se cumple con lo esperado y lo requerido. Aplicando esto, se logrará un cambio de cultura curricular abierta o abriendo, en este caso, replegando, desplegando e implicando los procesos curriculares. Y esto, pues, de alguna manera nos ratifica lo que se nos enseñó en el seminario, que es la construcción de los medios en función de los fines, los medios correctos y específicos en función de los fines, y sobre todo tensado a través del esquema de valores que es fundamental. Y teniendo como eje principal la razón como elemento para poder hacer estos cambios una vez que ya se ha implementado la propuesta y que fácilmente se pudiesen hacer las adecuaciones sucesivas y de menor tiempo, perdón.
Doctora, 3 minutitos para concluir. Ay, Ya Ya, terminó. muchas gracias. Gracias. justo a tiempo. Pues bien, muchas gracias. Gracias, doctor Ricardo Vázquez. Gracias, doctora Lourdes Beltrán. Y abrimos el micrófono para las intervenciones de nuestros escuchas. Levantamos la mano, ponemos la pregunta en el chat o bien abrimos el micrófono. Adelante con las intervenciones. Fuimos muy claros, por lo tanto no hay intervenciones. Muy tímidos, son muy tímidos en la sala. A mí me llama la atención, y ya que nadie levanta la mano, o mientras alguien se anima, preguntar, dicen que son 2 campus en donde se aplica este Currícula. cambio curricular. ¿Cuáles son o cuáles creen ustedes que serían las resistencias de entre uno y otro? Bueno, si me lo permite, maestra, usted adelante, perdón. No, tú, Ricardo. La experiencia que tenemos, digamos, como hemos visto nuestro programa, es en primera, digamos, que existen cotos de poder, o sea, ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas canonjías o ciertos elementos que no quieren dejar por confort, ¿no? Es decir, ese sería uno de ellos. La otra es la comodidad a seguir siempre dictando o haciendo lo mismo que hacen para no hacer esfuerzos, ¿no? Serían algunos de los elementos. Y las otras es, de alguna manera, seguir manteniendo una comunidad afín a ellos, a lo que ellos quieren. Que la institución se mueva a los fines de ellos y no ellos en fin de los objetivos de la institución. Tenemos otra situación que la concepción del mundo que se maneja es que Zacatenco es más antiguo que Culhuacán y entonces ellos quieren dictar la pauta sin tomar en cuenta que también nosotros podemos aportar. Y entonces sí ha sido muy problemático cada vez que enfrentamos una reforma curricular, porque obviamente que en profesiones se tiene que registrar la misma currícula si los 2 campus estamos ofreciendo la misma carrera. Y hemos tenido problemas por esta concepción que tienen de que como ellos son un campus, el campus matriz, no tendríamos nosotros nada que aportar y ellos tendrían que determinar lo que vamos a hacer. Entonces, son muchas cosas que tenemos que cambiar en esta concepción del mundo, pero que la universidad nos centra en este momento histórico con las necesidades que se requieren para fijar un perfil de egreso adecuado a las necesidades. Y un último punto más es inclusive que, digamos, se podría estar tan acostumbrado a manejar simplemente la parte disciplinaria, porque es lo que domino, ¿no? Y una debilidad es la parte integracional, la parte holística, la parte que incluye a todos y que los hace partícipes, ¿no? Eso, digamos, dar ese avance cuesta mucho esfuerzo, ¿no? Aperturarse, tener la humildad, tener ese... Apertura. Sí, esa apertura y esa disponibilidad sobre todo, ¿no? O sea, decirle, vamos con el proyecto, como se ha dicho aquí, y vamos adelante, ¿no? Y eso es, digamos, algunas de las cosas, entre varias, ¿no? Y por eso se propone la propuesta del día de hoy. Gracias. Muchas gracias a ambos por sus comentarios. ¿Alguien más que quiera hacer alguna intervención? Bueno, en lo que se animan, les voy a dar un anuncio. A las 2:30 de la tarde van a dar inicio los talleres en la sala paralela.
Entonces estén al pendiente para que entren puntuales y comencemos puntuales con la actividad. Misma mecánica, se habilita la sección de grupos y ustedes eligen el taller para el que quieran participar. Bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran abonar a esta presentación? Bien, pues Bueno, No, seguimos. seguimos adelante. seguimos Muchas adelante. Este congreso, seguimos. gracias a ambos y vamos a continuar con el programa. Vamos a darle la palabra ahora al doctor José Luis